Bueno, en la clase anterior habíamos visto que en el proceso inflamatorio intervienen varias estructuras y entre esas estructuras que intervienen los vasos sanguíneos. Entonces hablábamos que primero había una vasoconstricción y que esa vasoconstricción dependía porque existía liberación de unas sustancias que nos producía vasoconstricción del sistema. Entre esas está la endotelina y el tromboxano, que esas dos también nos van a ayudar, como veíamos en la clase anterior, nos iba a ayudar a que las plaquetas se agregaran porque tienen contacto con el colágeno y con el factor 7 de la coagulación para empezar el proceso de coagulación que va a ir pegadito, pero que a su vez se liberan otras sustancias que son mucho más potentes que la vasoconstricción, y esas sustancias son el óxido nítrico, la prostaglandina y la histamina, que van a hacer que se vasodilate el vaso. También hablábamos de que como el vaso sanguíneo va a tener un proceso de vasodilatación, eso permite que el flujo sanguíneo se vuelva mucho más lento para que todas las células puedan hacer el proceso de lo que es marginación, migración, etcétera, al sitio del proceso inflamatorio. Una de las cosas que les comentaba era que el proceso inflamatorio, los cambios vasculares es en el sitio donde yo tengo la lesión, no es en todo el lecho vascular. Entonces, por eso es que solamente en el sitio voy a tener lo que es la vasodilatación, voy a tener un flujo lento y el resto vuelve otra vez a su estado inicial. Una de las cosas importantes a tener en cuenta es que recuerden que la respuesta inflamatoria es amplificación. Las mismas células inflamatorias saben que una solita no es capaz de atacar un germen o el agente causal, una solita no va a ser capaz de reparar el tejido, sino que necesita la unión de muchas células inflamatorias para poder contrarrestar el agente causal o poder reparar el tejido. Otra de las cosas que deben tener en cuenta es que el evento final o lo que uno busca con la respuesta inflamatoria es la regeneración o la reparación del tejido, es decir, que el tejido trate otra vez de estar en su forma inicial para cumplir las funciones que debe cumplir de forma adecuada. Pasemos a la siguiente. Entonces, una de las cosas que hablábamos y que les volví a preguntar es que, ¿qué hace que las células tengan o se comporten que contribuyan a la parte del flujo laminar? Y una de las cosas que contribuye al flujo laminar, les comentaba, dependía mucho de la polaridad. Uno de sus compañeros hablaba de receptores, tiene que ver con receptores también, pero esos receptores lo que permiten es que como no están activos, repelen la célula para que la célula no se me pegue a la célula endotelial que no necesito que se me pegue. Recuerden que en una de las clases yo les hablaba de que la célula endotelial tiene dos tipos de funciones, es como una balanza. Ella tiene funciones proinflamatorias y tiene funciones antiinflamatorias, tiene funciones procoagulantes y tiene funciones anticoagulantes. Esa balanza, ¿qué permite? Esa balanza lo que permite es que en el momento en que yo necesite activar una respuesta inflamatoria, mi célula endotelial se activa para permitir que todas las células se adhieran a ella o se peguen a ella y permitir el paso de esas células al sitio donde yo lo necesito. Eso por primera parte. Pero cuando ya se quita el estímulo, yo necesito que esa célula endotelial se active para que evite el paso de esas células al sitio y permite que no se me siga agregando otras células como las células y los factores de la cascada de la coagulación, que eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Entonces, ¿qué ocurre? Y este es un dibujo muy bonito para nosotros comprender lo que ocurre. Entonces, ustedes ven la célula endotelial. Recuerden que lo que está, los neutrófilos son los que tienen 3 núcleos, que son lo que ustedes ven ahí en la luz del vaso sanguíneo, y en la parte de abajo ven el macrófago. La célula estrella de la respuesta inflamatoria, se los presento, es el macrófago. Es la única célula que interviene en todo el proceso, es decir, es una célula que identifica, es una célula que marca, es una célula que presenta, es una célula que
amplifica la respuesta inflamatoria, la modula e inicia el proceso de reparación y remodelación de esa reparación. Entonces, la célula estrella es el macrófago. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el macrófago está en el tejido o en el intersticio, o sea que ya no se llama, ¿cómo se llama el macrófago cuando está en la luz del vaso sanguíneo? Monocito. Monocito. Entonces, la otra es esa facilidad de poder modular esa respuesta inflamatoria, es porque la célula es la única célula que es capaz de pasar de un lado al otro sin necesidad de tener un marcaje. En cambio, las otras células, como vamos a ver, necesitan que esté marcado el sitio para yo poder desencadenar todo el proceso de migración. Entonces resulta que ingresa un microorganismo, el macrófago lo fagocita y empieza a fragmentar ese microorganismo para hacer la presentación. Pero cuando el macrófago fagocita ese microorganismo, el mismo macrófago empieza a liberar unas sustancias que son el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, y esas sustancias que se liberan ahí en ese sitio, se liberan para poderme activar la célula endotelial. ¿Cómo me activa esa célula endotelial? Pues esa activación es activando unos receptores que hay en la superficie de la célula endotelial, que son receptores los ICANN. Entonces, cuando esos receptores se les quita como el gorrito, porque es que antes cuando no está activado tiene un gorrito que repele a la célula endotelial, cuando yo llego y activo a esa célula endotelial, los ICANN se me exponen y permiten que ciertas sustancias que hay en la superficie de las células inflamatorias, en este caso de los neutrófilos, que son las primeras células que llegan, o los eosinófilos, que son las primeras células que llegan, recuerden que puede ser eosinófilo, neutrófilo, basófilo, cualquier célula que haga parte de los polimorfonucleares, se expongan sus receptores y cuando empiecen a tener contacto con la célula endotelial, esa célula endotelial permite que se pegue al endotelio porque está activado los receptores, pero a su vez no que se adhieran y no se me, o sea, lo que hace es que se pegue al endotelio, pero no es que lo adhiera como si tuviera cemento, sino que permite que él empiece a hacer la parte de rodamiento. Esa parte de rodamiento que hace, entonces lo que hablan es que primero viene la luz del vaso sanguíneo, las células se activan los receptores y hay un proceso de marginación. El proceso de marginación quiere decir que las células se me van hacia los lados de la célula endotelial activada. Luego viene un proceso de rodamiento que es como si ustedes tuvieran un engranaje. Entonces, la célula, como los receptores están expuestos, cae sobre cada uno de los receptores, tanto del polimorfonuclear como de mi célula endotelial, y ese rodamiento va a llegar hasta el sitio donde yo tengo la pérdida o donde yo tengo la contracción de mi célula endotelial para permitir que haya la parte del deslizamiento de la célula. Mire que no solamente la célula tiene que pasar por la célula endotelial, abajo de la célula endotelial, ¿qué estructura hay? La membrana basal. La membrana basal. ¿Y será que ella puede pasar la membrana basal así como está pasando a la célula endotelial o tiene que liberar una sustancia para degradar la membrana basal? ¿Tendría que degradarla? Exactamente, entonces la célula tiene que liberar colagenasas. Recuerden que la membrana basal está hecha de colágeno, entonces libera colagenasas que rompe ahí la membrana basal. Entonces se crea como un poro. Ahí sí yo tengo el poro completo. ¿Por qué el poro? Porque es que si yo tengo contracción de mi célula endotelial sin ruptura de la membrana basal, la célula no va a poder pasar, porque recuerden que la membrana basal es una estructura que es fuerte y permite que mantener la polaridad de las células, entonces no va a permitir ese paso. En cambio aquí ella libera colagenasa, entonces rompe esa membrana basal y la célula inflamatoria puede llegar al sitio que está marcado con las interleuquinas, con el factor de necrosis tumoral, con todas las sustancias para la amplificación de la respuesta inflamatoria. Si esas células inflamatorias, por lo menos, si es una bacteria y llegaron neutrófilos y resulta que esa bacteria no tiene una alta tasa de virulencia, no se me divide tanto, y los neutrófilos son capaces de contrarrestarlo, entonces van a llegar muchos neutrófilos, empiezan a liberar sustancias
como no tengo tanta proliferación y liberación de tantas sustancias, pues sí hay destrucción del tejido adyacente, pero la ventaja es que cuando viene el proceso de final de la respuesta inflamatoria, como mis células inflamatorias de la respuesta aguda fueron capaces de acabar con el agente causal, el macrófago empieza a liberar sustancias para la activación del fibroblasto, para que el fibroblasto empiece a arreglar lo que se dañó en esa respuesta inflamatoria. Y el tejido vuelve otra vez a su estado inicial. Eso es lo que idealmente debería pasar, pero generalmente no pasa así. Los procesos inflamatorios son procesos a veces, en muchas ocasiones son constantes. Por lo menos, ¿la persona que fuma tiene el agente causal constante o no constante? Sí, está Constante. Constante. Entonces, ¿él va a desencadenar una respuesta inflamatoria permanente o no permanente? Sería permanente. Permanente, o sea, porque, por lo menos el señor fuma todas las mañanas, entonces yo le pongo la agente causal en las mañanas, pero en el transcurso del día se quita la agente causal, pero él está fumando todas las mañanas. Entonces, cuando supuestamente la respuesta inflamatoria aguda está tratando de desquitar el agente causal, como es constante, ya pasaría a una respuesta inflamatoria crónica. El problema de yo tener un efecto constante es que la matriz extracelular se altera. Recuerden que hay sustancias de la matriz extracelular que se produce constantemente, como cuál sustancia se produce constantemente en la matriz extracelular, que yo la puedo restituir constantemente. No por la misma característica, pero sí casi con la misma función, pero un poquito más duro o más fuerte. ¿Qué componente? Que me dijeron que hacía parte de la membrana basal. El colágeno. El colágeno. ¿Y cuál de los componentes sí no se forma constantemente y se pierde? Que cuando vimos matriz extracelular les dije que ese era el gran problema de la matriz extracelular. Que es responsable que a las mujeres les dé estrías. Bueno, y a los hombres también, pero más a las mujeres. ¿La elastina? Fibras elásticas. Las fibras elásticas. Entonces, de la matriz extracelular, lastimosamente, los componentes que no se restituyen son las fibras elásticas. Y esas fibras elásticas son reemplazadas por colágeno. Entonces, un tejido laxo, que era bastante fácil y que se estiraba, como va a perder las fibras elásticas, se va a volver un tejido más compacto, más grueso, más denso, que va a cambiar la estructura del tejido como tal, por lo menos. Si yo intercaladamente tenía colágeno, fibras elásticas, fibrilina, y eso hace que la matriz sea más laxa, ¿cómo van a pasar los nutrientes? ¿Más fácil o menos fácil? ¿Cómo pasan los nutrientes en una matriz extracelular normalita, entre comillas, donde tengo todos los nutrientes de forma más sencilla o menos sencilla? Más sencilla, profe. Más sencilla porque recuerden que el hecho de que yo tenga colágeno, fibras elásticas, etcétera, también tengo agua que permite que fluya alguna sustancia fácilmente. Pero resulta que cuando la matriz extracelular se llena de puro colágeno y pierde fibras elásticas y fibrilina, también pierde agua. Como pierde el agua, es como si ustedes pusieran, cuando ustedes tienen un jardín, en el jardín tienen tierra. Si ustedes le echan el agua a la tierra, ¿qué pasa con el agua cuando se la echan a la tierra o al jardín? ¿Qué le pasa al agua? ¿Queda arriba o pasa fácilmente por la tierra? Entra de una. Hay mayor absorción. Una o entra más fácilmente, pero si resulta que en lugar de jardín tienen cemento, ¿qué pasa si yo le echo agua al cemento? ¿Va a pasar de una por todo el espesor del cemento o se queda arriba? Se queda arriba. Se queda arriba. Entonces lo mismo pasa con la matriz extracelular. Cuando la matriz extracelular yo le pongo solamente componentes de colágeno y un colágeno un poquito más resistente, este se va a volver mucho más compacto.
Y al volverse compacto, ¿qué pasa con los nutrientes si yo necesito que ocurra un proceso de difusión? ¿Va a pasar fácilmente o no tan fácil? No tan fácil. No tan fácil. Y si por lo menos ustedes tienen se cortaron, y resulta que donde se cortaron por ahí adyacente, recuerden que en la piel yo puedo tener anexos cutáneos. ¿Cómo se nutren los anexos cutáneos en la piel normalmente? ¿Por qué mecanismo? Recuerden que no toda la piel tenemos vasos sanguíneos, hay una parte que se hace por qué mecanismo. ¿Por qué mecanismo se nutren la mayoría de los tejidos? Por difusión. Por difusión. Entonces, tienen ustedes un pedacito de piel, adyacente hay un anexo cutáneo, se cortaron, y resulta que la cortadura es bastante profunda, su matriz extracelular fue cambiada por un tejido conectivo mucho más denso. ¿Qué le va a pasar al anexo cutáneo, que en este caso es un pelito que está adyacente a la cicatriz que usted tiene? ¿Le va a llegar los nutrientes adecuados? No, señora. No, profe. Entonces, ¿qué proceso de adaptación empieza a hacer ese folículo? Que en este caso es un pelito. ¿Qué empieza a hacer? ¿Qué proceso de adaptación? Atrofia. Atrofia. ¿Y después de atrofia? Porque usted no le puede cambiar. ¿Será que yo le puedo quitar el colágeno que estoy poniendo ahí en mi cicatriz? ¿Sí le puedo cambiar la matriz o no le puedo cambiar la matriz? Recuerden No, que me profe. corté. Bueno, y si sigo en atrofia y sigo en hipoxia, ¿qué voy a hacer después? Necrosis. ¿Pero será que hago necrosis? ¿Cuál es la condición para yo hacer necrosis? ¿O puedo hacer apoptosis? Entonces, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama cuando yo puedo hacer no necrosis o apoptosis? ¿Qué sufre la célula? Necroptosis. No, ese es el proceso como tal. Si la célula llega a sufrir de necrosis o apoptosis, en general, ¿cómo se llama eso? Muerte celular. Muerte celular. Muerte. Entonces, la célula entra en muerte celular. Dependiendo del estrés, pues va a ser necrosis o va a ser apoptosis. Y si hace muerte celular, ¿qué pasa con el anexo? ¿Continúa o se pierde? Se Se pierde. 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 Entonces, por eso cuando ustedes ven a un paciente que tiene por lo menos una herida quirúrgica o una cicatriz en la pierna donde tiene muchos pelitos, ¿qué pasa en el sitio donde tiene la cicatriz? ¿Será que le va a aparecer pelitos o no le aparece pelitos? Fácil, en el No le cuero aparece. cabelludo. ¿Pierde los pelitos o no los pierde? Los pierde. Y los pierde. Entonces ya saben por qué los pierde, porque es que aumenta el tejido conectivo de esa matriz extracelular posterior a una respuesta inflamatoria que hace parte de la recuperación del tejido, pero el problema es que el proceso de difusión o de nutrición de esos anexos no se va a dar de manera fácil y se va a empezar el proceso de adaptación. Así haya sido una respuesta corta, o sea, el hecho de que haya sido una respuesta corta implica que de todas maneras hay algo de daño de la matriz extracelular. Por eso cuando ustedes leen el capítulo habla de que cuando quita el proceso inflamatorio, o sea, cuando yo quito ya sea la inflamación aguda, la crónica o la granulomatosa, en una parte del tejido no va a ser igual, o sea, voy a sufrir un proceso de reparación, pero en otra parte del tejido sí voy a hacer un proceso de regeneración. Y que eso depende del tipo de tejido que yo tengo, es decir, si es un tejido lábil, si es un tejido permanente o si es un tejido quiescente. Entonces uno debe tener en cuenta, así como en el proceso de adaptación, yo tenía de cuenta que si era un tejido lábil es más factible que me haga hiperplasia, que es un tejido permanente o quiescente me va a hacer hipertrofia. Entonces lo mismo ocurre acá.
que si es un tejido lábil voy a hacer un proceso de regeneración y si es un tejido permanente, un proceso de reparación. Entonces, esta amplificación de la respuesta inflamatoria que la da el macrófago no solamente hace que lleguen células inflamatorias de la parte de la respuesta aguda. Recuerden que el macrófago, cuando ustedes vieron fisiología, les comentaban que él va a liberar sustancias y yo necesito que el sistema inmunológico genere memoria. Entonces, es un ejemplo. Si yo soy alérgica, por lo menos al polen, entonces recuerden que el polen ingresa y va a tener contacto directamente sobre, primero sobre quién tiene el contacto del polen. Si yo estoy respirando una flor, ¿sobre quién tiene el contacto primero? La partícula del polen, ¿sobre quién tiene el contacto primero? La mucosa nasal. La mucosa nasal. ¿Y cuál es el epitelio de la mucosa nasal? Epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ciliado. Ajá. Entonces, él entra en contacto primero con ¿quién? ¿Quién está ahí afuera, que fue lo último que dijiste? ¿Las células ciliadas o el epitelio? Con el cilio. Entonces, entra en contacto con los cilios. ¿El epitelio genera respuesta inflamatoria? ¿El epitelio genera respuesta inflamatoria? ¿O hay una célula que interviene en la respuesta inflamatoria? La célula dendrítica, ¿no? ¿Y ella en dónde está ubicada? ¿Dónde se ubica la célula dendrítica? ¿En el estroma como está el macrófago o dentro del epitelio o en los cilios? ¿En dónde se ubica? Creo que dentro del epitelio, profe. ¿Seguro, creo o es? Acuérdense Entre que el ya ustedes epitelio y son médicos, puede le dicen a un generar paciente. No, recuerden, le estoy haciendo una pregunta. Primero, ¿dónde se ubica la célula dendrítica? ¿En qué parte? Por ahí ya me dijeron una respuesta, me dicen que creen, pero les estoy diciendo que aquí en patología no es que creen. Cuando ustedes le están explicando a un paciente, usted no le puede decir, es que creo que usted puede sufrir de esto o puede sufrir de aquello. ¿Qué le va a decir el paciente cuando escucha la palabra cree? ¿Que sí sabe o que no sabe? ¿Dónde se ubican las células dendríticas? entre el epitelio y lanza prolongaciones hacia los cilios. Entonces, la primera línea de defensa que tenemos nosotros de las células primitivas es la célula dendrítica. Y la célula dendrítica se ubica en el interior del epitelio. O sea, ella es la que sensa que algo llegó que no es de ahí. ¿Qué hace esa célula dendrítica? Separó el polen sobre el cilio. ¿Qué hace esa célula dendrítica? Hace presentación del antígeno, pero en este caso del polen. Identifica el agente extraño y lo presenta al ¿Y macrófago. a quién se lo va a presentar? Al macrófago. Al macrófago. ¿Y a quién más? A los linfocitos. ¿Y cuáles linfocitos? ¿Yo tengo linfocitos debajo del epitelio en todos los tejidos o no tengo? Histología. ¿Cuáles son los órganos que tienen linfocitos? Los ganglios linfáticos. Solamente los ganglios linfáticos, o sea, tú tienes la célula dendrítica en la nariz. Ponla ahí en la nariz. Y el ganglio linfático más proximal está a nivel del cuello. Entonces, de aquí que la célula dendrítica baje al cuello, ¿se demoraría mucho o no se demoraría mucho?
No, profe, todos los María. tejidos tienen linfocitos asociados a las mucosas. Exactamente, nosotros tenemos en todos los órganos, tenemos tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces, como tenemos tejido linfoide asociado a mucosas, pues puedo hacer una presentación entre comillas rápida. ¿Por qué hablo entre comillas? Porque es que yo necesito primero, este ejemplo siempre se los hago, por lo menos. Si su mejor amigo va a su casa, pero sus papás no lo conocen, ¿será que lo van a dejar entrar a su casa hasta la habitación sin que usted esté en su casa? ¿Sí No. o no? No. No, ¿cierto? No. Pero si resulta que ustedes llegan y presentan y le dicen, papá, mire, le presento a María, ella es mi compañera de estudio, y ven que usted estudia todo el tiempo con ella y que todo el tiempo se la pasa con ella y estudia con ella, y un día a usted se le quedó algo de una agenda, algo, y usted le dice, María, hágame el favor y me lo trae, usted va a su casa y su papá la deja entrar. Sí la deja entrar a buscar lo que necesita, porque usted lo llama y le dijo, papá, va a llegar María, no sé qué, ¿la va a dejar entrar o no la va a dejar entrar? Sí. Lo mismo pasa con la respuesta inflamatoria. Primero, para yo poder amplificar la respuesta inflamatoria y para podérselo presentar a los linfocitos de la mucosa, tengo que hacer una presentación de antígenos. Entonces, cuando yo tengo por lo menos el ejemplo que les estoy presentando, es el ejemplo que nosotros tenemos en la reacción alérgica o en la respuesta alérgica hacia un agente causal, en este caso el polen. Entonces resulta que el polen entra en contacto con el cilio. El cilio entra en contacto, el fragmento entra en contacto con la célula dendrítica. Recuerden que la célula dendrítica no viaja. La célula dendrítica es una célula que es estática. Esta célula dendrítica lo que manda es señales, porque ella reconoce unos segmentos primitivos del polen y le manda señales al macrófago, que el macrófago está ahí debajo del epitelio en el tejido linfoide asociado a mucosas. Como es nuestra primera presentación, el macrófago tiene dos opciones. A veces el polen puede ingresar, clavarse al epitelio, y el macrófago, recuerden que es una célula que puede migrar, puede hacer el proceso, el mismo macrófago de fagocitosis para la fragmentación y la exposición, o solamente con las sustancias que me está liberando la célula dendrítica en ese momento me activa el macrófago. El macrófago en esa parte, recuerden que llegó al epitelio, no llegó a la célula endotelial, pero es que yo debajo del epitelio, debajo de mi membrana basal, tengo la parte de la mucosa, y en esa mucosa, recuerden que hay glándulas productoras de moco, pero yo también tengo vasos sanguíneos. Entonces, el vaso sanguíneo más próximo, en ese lado donde yo llegó el epitelio, o sea, hagan una lineecita. Entonces, tengo el polen, el cilio, mi célula pseudoestratificada, tengo mi membrana basal, debajo tengo el macrófago, y allá al ladito tengo un vaso sanguíneo. Entonces, como mi macrófago se activó, mi macrófago va a marcar ese sitio, porque es que necesito que llegue la respuesta inflamatoria, porque está detectando algo que no es normal que entre en contacto. Entonces, lo que hace el macrófago es liberar un factor de necrosis tumoral e interleuquina 1. Pero ese factor de necrosis tumoral e interleuquina 1, recuerden que no va a actuar sobre el epitelio arriba, sino que va a actuar sobre las células endoteliales que están ahí pegaditas al epitelio, que están adyacentes a ese sitio. Entonces, esas células endoteliales van a permitir que haya rodamiento, marginación, diapedesis y que lleguen al sitio de marcaje. Pero como es la primera exposición, el macrófago cuando llama es a los polimorfonucleares, principalmente al neutrófilo. No me va a llamar al eosinófilo, no me va a llamar al histocito. A medida, al histocito no, qué pena, ni al eosinófilo ni al mastocito. Pero a medida que progresa la respuesta inflamatoria, me van llegando los eosinófilos y me van llegando los mastocitos. ¿Qué hace ese macrófago? Ese macrófago, cuando tiene el segmento, sobre todo después del proceso de fagocitosis, si alcanza a hacer una fagocitosis de ese segmento,
o por la activación de la célula dendrítica, entonces el macrófago lo que dice es, uno, este es un agente diferente, no tengo que liberar inmunoglobulina G, sino que tengo que liberar una inmunoglobulina específica para la respuesta inflamatoria alérgica. ¿Y cuál es la inmunoglobulina específica para la respuesta inflamatoria alérgica? La E. La E. Entonces, inicialmente libera la inmunoglobulina, normalita va todo, por eso es que llega solamente neutrófilos. Pero ya cuando él empieza a hacer memoria, él dice, no puedo liberar inmunoglobulina la G para hacer memoria M y luego E, sino que tengo que liberar una inmunoglobulina específica. Recuerden que para liberar la inmunoglobulina específica, ¿quién es el responsable de producirme la inmunoglobulina? ¿Qué célula? Plasmáticas. La célula plasmática. ¿Y la célula plasmática de dónde proviene? ¿De los linfocitos B? De los linfocitos B. Entonces, resulta que el macrófago va y le dice al linfocito, pero no le dice al linfocito, o sea, el macrófago hace dos cosas. Recuerden que nosotros tenemos linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos T son de dos grupos. Están los CD4, que son presentadores o amplificadores, y están los linfocitos CD8, que son citotóxicos o los que ayudan también en el proceso de destrucción de microorganismos intracelulares. Entonces resulta que el macrófago tiene dos opciones. Uno, de llegar y presentárselo directamente a un linfocito B, pero ese linfocito B, mientras lo reconoce, etcétera, tiene que producir una inmunoglobulina general para todos. Entonces, el linfocito B madura, produce la célula plasmática, pero esa célula plasmática todavía no ha madurado, y resulta que ya con el tiempo ya va a hacer memoria y ya va a producir una inmunoglobulina específica para ese segmento del polen. ¿Qué hace el linfocito CD4? El linfocito CD4 lo que hace es que yo le presento, el macrófago le presenta el linfocito CD4 y el linfocito CD4 es el que me activa el linfocito B para que el linfocito B madure en célula plasmática y con el tiempo me produzca una inmunoglobulina específica. ¿Qué pasa la segunda vez que me exponga el polen? Ya habría memoria. Ajá. Entonces resulta que me expuse el polen, la célula dendrítica entra en contacto. ¿Será que ahí la célula dendrítica tiene que llamar al macrófago o puede mandar esas señales, las puede captar el linfocito B directamente? Ya la podría captar el linfocito B. Entonces, ya ahí estoy. La inmunoglobulina G, profe. Sí, señora. Entonces, yo ahí ya estoy generando una respuesta mucho más corta. Por eso es que las reacciones de hipersensibilidad, por lo menos en caso de alergia, lo característico es que la primera vez que me expongo, la respuesta de que soy alérgica puede aparecer de 5 a 6 horas después del evento. Y a medida que me voy exponiendo al agente causal, ¿qué pasa con el tiempo de presentación de los síntomas? ¿Se hace más corto o más lento? Si la primera vez que me expongo demoro 6 horas en hacer los síntomas, ya cuando tengo memoria, ¿se va a hacer más corto o más lento? Más corto. Más lento, ¿no? Más corto, profe. Entonces, por lo menos, yo ya no tengo que depender de presentarle a un linfocito T, sino que como yo tengo tejido linfoide asociado a mucosas, y en el tejido linfoide asociado a mucosas tengo linfocitos B ahí, y tengo células plasmáticas también, cuando el agente causal entra en contacto y la célula dendrítica se activa, con la señal de la célula dendrítica, la célula plasmática ya no me va a producir una inmunoglobulina general, sino que ya me va a producir una inmunoglobulina específica, en este caso para las reacciones de hipersensibilidad es la inmunoglobulina E. Entonces ya de una vez va a liberar inmunoglobulina E. De respuesta celular no me va a llegar neutrófilos, sino que me van a llegar ya las células responsables de las reacciones de hipersensibilidad, que en este caso son los eosinófilos y los mastocitos. Entonces, yo ya me estoy volviendo un poco más específico. ¿Señor? ¿Señor? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, sí se escucha. Entonces, cuando Profe, a medida... se le está escuchando mal. ¿Señor? Se le está escuchando entrecortado. No.
Yo creo que es tu Ahorita se me internet o escucha algo. bien. Ahí ya se lo escucha bien. ¿Sí? Bueno, entonces, resulta que a medida que yo me expongo al agente causal, la respuesta inflamatoria va siendo mucho más corta, tiene los mismos pasos, pero ya está siendo mucho más específica en que no tengo que hacer tanta presentación y yo ya voy a ser mucho más selectivo en liberar unas sustancias para desencadenar una respuesta inflamatoria. Se supone que ser más selectivo y ser más selectivo en la respuesta inflamatoria, ¿qué creen ustedes que provocaría cuando yo me vuelvo más selectivo? No tan general, sino ya más específico en mi respuesta. Porque Creo que ahora no se le escucha. Profe, se silenció. Creo que está fuera de la llamada. Sí, creo que se salió. Le vieron llamar. qué pena, es que me entró una llamada, tenía que contestar. Entonces, ¿para qué la respuesta se hace más específica? ¿Para qué creen ustedes? Para que sea una respuesta más rápida. Pues sí, pero ¿para qué yo necesito ser tan específico, por lo menos? ¿Por qué yo necesito que en una reacción alérgica llegan eosinófilos y no neutrófilos? ¿O por qué yo necesito que en una reacción de bacterias que lleguen neutrófilos mayor cantidad que linfocitos? ¿Y por qué en una reacción viral yo necesito más linfocitos que neutrófilos? ¿Por qué tiendo a ser más selectivo? Para Para que no no se afectar. pueda prolongar, profe. O sea, que no avance tal vez alguna inflamación crónica. Espérenme en un momento que estoy... ¿para que no hacen una inflamación qué? ¿No se está escuchando? Sí, me esperan un momentico, tengo que hacer una llamada, es que aquí se fue la luz, por eso está como fallando el internet. Espérenme, me logro pegar en el... Espérenme, no, un momentico.
Chicos, ¿me escuchan? Es que aquí se me fue la luz y me quedé sin internet. Espera. ¿Aló? Sí, profesor, Sí, escucho. profe. Sí, se escucha. Ah, bueno, entonces ya me pegué al internet de mi celular. ¿Para qué creen ustedes? Ya me dijeron que es, pero hay una condición para poder ser una respuesta inflamatoria más cortica. Se supone que la respuesta más cortica es más ¿qué? ¿Puede producir más daño o menos daño? Menos daño. O sea que Menos daño. entre más corta no afectaría a los tejidos subyacentes o cosas así. Exactamente. ¿Y cómo sería la recuperación de ese tejido? ¿Completo o no completo? O sea, no completo es que Completo. tenga una cicatriz más Completo. profunda o Completo, porque no se afectaría entonces completo. Entonces, tanto tejido. la idea de las respuestas inflamatorias y la idea de la respuesta inflamatoria y la idea de ser yo más específico, más enfocado en el agente causal y de no ser tan general, es que tratar de que la lesión, cuando yo trato de destruir el Chicos, ¿me escuchan? Es que aquí está venteando mucho y no sé si es por el este que está tan fluctuante, pero no tengo, o sea, se fue la luz, se fue todo. Estoy Hasta hace un rato no se le escuchaba nada, profe. en penumbra, Ahora no sí. mentiras. ¿Me Ahorita escuchas? sí le escucho, profe. Bueno, Ahora sí, ahora sí. entonces resulta que al ser yo un poco más específico, permite que el daño del tejido sea menor. Entonces, hagamos un ejemplo, por lo menos, esto sería en la nariz, pero si por lo menos fuera el ejemplo del COVID. Recuerden que el COVID tiene afinidad por qué células, que ya lo leímos. Principalmente por qué células tiene afinidad el COVID. ¿O qué parte del parénquima pulmonar le gusta más atacar? Para que me entiendan. Los alveolos. ¿Y los alveolos qué células tienen? Los neumocitos tipo 2. ¿Cómo se llaman las células de los alveolos? Neumocitos. ¿Cómo se llaman las células responsables de producir el surfactante? Neumocitos tipo 2. Neumocitos tipo 2. Neumocitos. Entonces lo que tenemos en alveolos son los neumocitos. Y recuerden que tienen afinidad por las células que tienen angiotensina. ¿Sí recuerdan? El receptor, bueno. Entonces, resulta que cuando ingresa el virus y él tiene afinidad por esas células, recuerden que el virus no va a entrar a dañarme las células. Bueno, sí entra y me daña células endoteliales porque me produce trombosis también. Pero cuando tiene afinidad o marca más la afinidad, me va a dañar directamente es el neumocito. Pero recuerden que la respuesta inflamatoria me Profe, se le está entrecortando. ¿Cuál es una de las complicaciones más importantes del COVID en el pulmón? ¿Ya me escucharon? No. La fibrosis es una de las complicaciones que se presentan.
¿Y la fibrosis en dónde va a ocurrir? ¿En la luz del alveolo o debajo de la membrana basal de las células que sostienen el alveolo? ¿En dónde ocurre? Debajo de la membrana. Debajo de la- Exactamente. Entonces, si ustedes recuerdan, el pulmón es como un panal de abejas. ¿Sí recuerdan que nosotros siempre, que los septos son todos delgaditos, que son así delgaditos para permitir la difusión? Porque recuerden que en esa pared alveolar hay vasos sanguíneos para permitir el intercambio gaseoso. Pero si resulta que esa pared alveolar, que ustedes la veían supremamente delgadita, queda como el grosor, esa pared alveolar de su dedo, de uno de sus dedos. Y ahí atrapados queda el colágeno, quedan vasos sanguíneos atrapados dentro del colágeno. Y recuerden que ese colágeno es denso y que yo pierdo fibras elásticas y pierdo esa laxitud de la matriz extracelular. ¿Qué pasa con el proceso de difusión? ¿Ocurre o no ocurre? No ocurre. ¿Es más difícil? Sería Sí. más difícil. El septo Sí. sin veces sí. Entonces, esto pasa porque la respuesta inflamatoria fue tan severa que se liberaron muchas sustancias. Y recuerden que uno de los problemas que hablábamos cuando hablábamos de las complicaciones es que lastimosamente las secuelas de la respuesta inflamatoria, o sea, las secuelas de una respuesta inflamatoria depende mucho de cómo mi sistema inmunológico responda. Hago la aclaración, o sea, normalmente nosotros no deberíamos tener choques anafilácticos. Ya el choque anafiláctico o una reacción alérgica al polen se considera que es normal o anormal. 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 Normal, profe. Entonces, eso se debe a que yo tengo una respuesta exagerada de mi respuesta inmunológica. Lo mismo pasa con el COVID. El COVID, toda la secuela que produce es por esa respuesta exagerada, a pesar de que no es porque lleguen eosinófilos, no es que llegue tantos neutrófilos, pero sí llegan porque hace parte de la respuesta inflamatoria aguda. Pero el problema es que los linfocitos van a tener una respuesta tan exagerada por el comportamiento viral que por eso es que todas las personas no responden de la misma manera. Por eso hay personas que les da el COVID, que ustedes mismos cuando hablábamos el tema, hay personas que son asintomáticas, que no tienen ninguna sintomatología, y es porque su sistema inmunológico está tan bien modulado que que le da el dolor de cabeza, el dolor de garganta, el malestar general, pero se va a comportar como una gripa. Si venimos ya después del periodo 10 o 15º día, pues el paciente salió de su cuadro y no generó ningún problema. Pero tenemos el otro grupo de pacientes que se me va al otro extremo, que es cuando me genera una respuesta bastante exagerada que me va a llevar a la fibrosis o a las alteraciones como tal del funcionamiento del parénquima pulmonar. Entonces, tú sales de la respuesta inflamatoria, sales del proceso infeccioso y te toca vivir ¿con qué? Con la fibrosis pulmonar. Y esa fibrosis pulmonar, ¿se va a cambiar o no va a cambiar? ¿O voy a quedar profe. toda la vida con la fibrosis pulmonar? No va a cambiar. Ya que No, Es irreversible. lastimosamente voy a quedar con la fibrosis pulmonar. Si no oxigeno bien, voy a quedar dependiente de oxígeno. Y una de las cosas importantes para que tengan en cuenta, que ya le vamos a dar entre pie al capítulo 4, es que ¿qué permite, si yo estoy en una matriz extracelular, ya se la soplé, que yo pueda hacer, si estoy embebida en una matriz extracelular, vasoconstricción y vasodilatación? ¿Depende de los componentes de la matriz extracelular o no? ¿Sí depende o no depende? Yo poder hacer vasoconstricción y vasodilatación. pues Depende de la ahí matriz extracelular que están las fibras elásticas, dependería de eso. Ajá. Sí, dependería de eso. Entonces sí depende. Y si yo tengo un pulmón donde tengo mucho tejido conectivo,
¿Qué pasa cuando el pobre capilar va a tratar de hacer vasodilatación, vasoconstricción? No, porque está, pero cuando va a tratar de hacer vasodilatación y está rodeado de tejido conectivo y no tiene nada de fibras elásticas, ¿qué le pasa a ese vaso sanguíneo? ¿Puede hacer vasodilatación? No, no puede hacer. No puede hacer vasodilatación. Y si yo no puedo hacer vasodilatación y estoy en vasoconstricción, ¿qué aumenta en ese vaso sanguíneo? Les cambio la pregunta para que hagan la homologación. La ¿Se resistencia. acuerdan de la hipertensión arterial? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de hipertensión arterial, cierto? Sí, profe. ¿Sí o no? Bueno, hablábamos que el vaso sanguíneo pierde fibras elásticas y que pierde la capa muscular y que el vaso sanguíneo se vuelve rígido. Y cuando se vuelve rígido es que aumenta, ¿qué cosa en el vaso sanguíneo? Cuando yo me vuelvo rígido. La resistencia. La resistencia. Eso es la parte arterial, ¿no? Vámonos para el pulmón. El vaso sanguíneo, decíamos que no puede hacer vasodilatación. Queda en vasoconstricción. Si queda solamente en vasoconstricción, ¿qué aumentaría en el interior del vaso sanguíneo? Que lo acabaron de decir. La resistencia. Resistencia. La resistencia. Y si aumenta la resistencia en ese vaso sanguíneo, ¿qué aumentaría en el pulmón? La resistencia que mide en el parénquima pulmonar. Que depende de, para que haya un flujo sanguíneo normal. ¿Qué aumentaría? La presión, profe. La presión. ¿Y cuál presión? ¿Sistémica o pulmonar? La sistémica. ¿Y por qué la sistémica? La pulmonar. Pulmonar. La pulmonar. Recuerden que para que yo pueda tener, a ver, cuando soy un feto, ¿cuál resistencia es mayor? ¿La sistémica o la pulmonar? Cuando estoy en el útero. Es mayor la sistémica, ¿no, profe? No, señor. Cuando yo estoy en el útero, ¿será que mi corazón funciona normal? Recuerden que para que funcione el corazón normal necesita que pase por el pulmón para la oxigenación. Cuando yo estoy en el útero, yo necesito, ¿o funciona mi pulmón? Dejo la pregunta. ¿Funciona mi pulmón normalmente? No. No, ¿cierto? Como no funciona mi pulmón, la sangre se oxigena por otro medio y utiliza otras vías. Pero entonces, para que pueda funcionar el sistema circulatorio en el feto, ¿cuáles tienen mayor presión y cuál tiene menor presión? Y cuando nacemos, esas presiones se invierten. La presión ¿Y por pulmonar qué sería se mayor. invierten? ¿Ah, señora? La pulmonar sería mayor. Ajá, la presión pulmonar. ¿Y por qué es mayor la presión pulmonar? ¿Por dónde tiene que pasar la sangre para que se oxigene la sangre en un bebé? Cuando llega al corazón. Ella pasa derecho, o sea, pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, creo que una por el agujero oval. Ajá. ¿Y cuál es el otro? Y ahí ya llega a las venas pulmonares. No, porque si yo paso derecho del derecho al izquierdo, obvio, ¿cuál evito? ¿Por dónde no paso? Por el ventrículo derecho no pasa. No paso por el ventrículo derecho, ¿y por dónde más no paso? Por las arterias pulmonares. Ajá, entonces no paso ni arterias pulmonares ni venas pulmonares. Para que funcione el agujero oval y para que funcione el ducto arterioso, ¿sí recuerdan el ducto arterioso? ¿Dónde queda el ducto arterioso? ¿O no tenemos ducto arterioso? Se comunica la arteria aorta con la arteria pulmonar. Ajá. Entonces, resulta la sangre que llega a pasar, porque es que no recuerden que el agujero oval es chiquito y no toda la sangre alcanza a pasar por el agujero oval. Entonces, y de todas maneras, nosotros necesitamos para la maduración de los órganos que pase algo de sangre, porque si no el corazón se me queda chiquito.
Entonces resulta que normalmente nosotros tenemos dos sistemas, uno el agujero oval y el otro el ductus. Entonces, resulta que la sangre viene de la cava, pasa a la aurícula y de la aurícula, como tenemos el agujero derecha, me va a pasar a la aurícula izquierda. Y de ahí se me va otra vez al sistema vascular, o sea, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta y oxígeno. Pero no toda la sangre. Profe, no se escucha nada. Profe, se le Y entrecortó. me vaya a hacer todo el proceso de oxigenación. Profe, Esas no se le escuchó la presiones última parte. pasa la sangre. Pero de todas maneras hay sangre que sigue el remanente porque es que nosotros necesitamos que pase algo de sangre, uno para que me oxigene el parénquima pulmonar. Recuerden que el parénquima pulmonar tiene dos sistemas circulatorios, uno por las ásicos y otro por las arterias y venas pulmonares normales de las anteriores. Y tengo yo todo el proceso. Cuando el bebé nace, recuerden que el bebé cuando nace hace un llanto. Ese aumento de presión de llanto sirve para dos cosas. Uno, para terminar de sacar el agua que tiene el parénquima pulmonar y llenarlo de surfactante. Y dos, para que el ductus que yo tengo presente y el agujero oval se cierre por el aumento de presión y se me invierten las presiones. Entonces, yo ya necesito que la presión sistémica sea mayor que la presión pulmonar baje. Entonces, cuando el bebé nace, la presión pulmonar baja y eso permite que la sangre fluya de manera más fácil, es decir, que pase de la cava a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, pulmón. Sí, profe, todo Ahora sí. lo último Hoy la no, señal está no se aquí. escuchó. Espéreme un momento. Doña Neris, hágame un favor. Si cuando el niño nace, recuerden que el niño llora. O sea, ese llanto que ven ustedes que a veces le pegan en la colita al bebé, ese llanto ayuda a que haya un drenaje del aire, del agua que queda en el parénquima pulmonar. Pero también nos ayuda a que el sistema se invierta. ¿Qué quiere decir que se invierta? Que como en el bebé la presión, y ya necesitamos que el corazón funcione bien, entonces lo que necesitamos aumente y la presión pulmonar disminuya. Eso permite que la circulación sea normal para todos los 90 años que el paciente vaya a vivir. Pero volvamos al ejemplo.
Si en el parénquima pulmonar tengo tejido conectivo que me atrapa los vasos capilares de la pared alveolar donde yo hago el intercambio gaseoso, eso ustedes me decían que aumentaba la resistencia y por ende aumenta la presión pulmonar, ¿cierto? Y al aumentar la presión pulmonar, ¿a quién le toca hacer más trabajo? ¿A qué parte del corazón le toca hacer más trabajo? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo del corazón? Derecho. Lado derecho. Al lado derecho. Entonces, ¿qué proceso de adaptación me va a hacer el lado derecho del corazón? Hipertrofia. Hipertrofia. Eso, me adelanto un poquito, eso es lo que nosotros llamamos cor pulmonale. O sea, que yo tengo una alteración en el parénquima pulmonar que se va a reflejar en el lado derecho del corazón. Y más adelante, pues si sigue aumentando esa presión, me puede cambiar el circuito, y al cambiarme el circuito, pues la oxigenación no va a ser muy buena, me va a llevar a unos cambios directamente en el ventrículo, tanto derecho como en el izquierdo, que el paciente va a entrar en una insuficiencia cardíaca. Entonces, eso pasa cuando yo tengo, y lastimosamente eso es lo que ustedes van a ver en unos añitos, ya cuando salgan, ya van a ver verdaderamente cuáles fueron las secuelas reales que dejó el COVID. Ahorita estamos viendo las secuelas tempranas, que el paciente hace fibrosis pulmonar, que queda dependiente de oxígeno, pero son pacientes que llevan hasta ahorita, puede ser un año. Recuerden que llevamos un año de la pandemia, o sea, llevan 6 meses o llevan 7 meses, pero ya más o menos en 4 o 5 años, ustedes sí verdaderamente van a determinar qué tipo de secuela dejó el COVID y si verdaderamente se va a empezar a mirar cambios estructurales en el corazón que lastimosamente no lo puedo cambiar. ¿Cuál es la única forma de que el corazón no me haga hipertrofia y de evitar de que me haga aumento de la resistencia? Si el paciente tiene fibrosis, ¿qué me tocaría hacerle al paciente? ¿Cambiarle el pulmón o no cambiarle el pulmón? Cambiarle el pulmón. Cambiarle el pulmón, o sea que nos tocaría hacerle un trasplante de pulmón. ¿Y será fácil conseguir un pulmón? No. ¿O es difícil? Es difícil. ¿Es fácil o es difícil cambiarle un pulmón a un paciente? Difícil, profe. Entonces, estos son positivos. ¿Sí me escuchan, chicos? La clase está tenaz. Aquí otra vez se me fue otra vez la luz y el internet. Si quiere, chicos, lo dejamos hasta acá porque hoy sí, y eso que estoy dizque en mi casa, hoy sí la señal está pero tenaz. Y otra vez aquí se me fue la luz. Entonces porque estoy viendo que la monitora me escribió que me están escuchando muy entrecortado y ya no sé qué más hacer porque estoy con el internet en mi celular y no está muy bien. No está muy bien. Entonces nos vemos el miércoles. El miércoles a las 7:30 sí damos la clase temprano, que yo el miércoles no tengo nada aparentemente que hacer. Si no me ponen otra cosa. Listo, profe. Vale, profe, muchas gracias.